El latido de hoy, del asfalto al Turmequé, la ciudad de los 1000 deportes. El 56,6% de la población de Bogotá, entre los 18 y 64 años, practica actividades físicas de forma regular. Hola a todos, bienvenidos al Latido, este espacio en el que le tomamos el pulso a Bogotá. Y hoy en particular le vamos a tomar el pulso y la respiración a la manera en la que los capitalinos nos relacionamos con nuestro cuerpo y con la ciudad desde el deporte. Porque en Bogotá se hace mucho deporte y hay muchas clases, tipos y orígenes de deportes que confluyen en esta nuestra casa. Así que vamos a hablar de todo ello con dos invitados muy especiales aquí en el Latido. Se los voy a presentar para que empecemos desde ya a tener 1000 latidos por minuto. Ellos son Ever Rivera, quien es deportista de tejo, y Juan José Arango, que es jugador de primera categoría de pádel colombiano. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, con ustedes yo quiero que hablemos o descubramos el mundo de lo que sucede en Bogotá a través del deporte, que tal vez no es tan conocido o que tiene unos nichos específicos y a los que uno se acerca poco, tal vez por desconocimiento o tal vez porque hay otros deportes que tienen más ruido, y hay que decirlo como es. El fútbol, por ejemplo, es el deporte rey porque tiene muchísima difusión, pero no todos estamos contentos con el fútbol, ni nos interesa o lo practicamos, la razón que sea. Empecemos a hablar de los deportes que ustedes practican y un poco de quiénes son ustedes en esos deportes, para quienes nos ven y nos escuchan puedan entender de dónde vienen los deportes y por qué hay tantas personas en Bogotá que tienen esta afición. Por ejemplo, Ebert, hablemos un poco de los orígenes del tejo. Que el tejo, digamos, para la zona de Cundinamarca y Boyacá, voy a decirlo porque creo que hay otras regiones donde es una cosa como que todavía suena muy raro, es parte de la ancestralidad, de los rituales, de la cultura, de la forma de relacionarnos, incluso de tomar algo que nos conecta y transversalmente de acomodarnos gastronómicamente a un día de celebración, ¿verdad? Pero eso ocurre en esta región. ¿Qué es el tejo? ¿De dónde nace? ¿Cuáles son sus orígenes y cómo llegas al tejo? Bueno, el tejo nace en la época prehispánica, por allá en los años 1500, 1600. Hacían unos rituales, lanzaban unos discos a una distancia. Estos discos eran de oro. Ellos hacían estos rituales, hacían intercambios culturales, hacían trueques. Ahí se dan los inicios del tejo. Se cree que nace en la época prehispánica. Inicialmente se lanzaban discos de oro. Ya lógicamente ha evolucionado y ya se juegan con tejos metálicos. Pues mi vida en el tejo, llevo 25 años vinculado al IRD y a la Liga de Tejo Bogotá. Llego desde los 14 años. Y pues de ahí para acá he venido evolucionando mucho, ha evolucionado mucho el tejo y... Claro, ha evolucionado el tejo tanto así que hay ahora una liga colombiana y tú eres parte de la liga de la ciudad que participa en estos torneos nacionales. Y por eso decía que en la zona de Cundinamarca y de Boyacá, pues es parte de la cultura. Pero hay otros departamentos donde cómo el tejo ha logrado llegar, porque digamos que esta herencia la estamos trasladando a otras zonas del país. Sí, claro que sí. Por ejemplo, en la zona de la costa, todo lo que son Bolívar, Sucre, todos estos departamentos, allá también hay escenarios deportivos donde se hace la práctica deportiva, porque es una práctica deportiva. El tejo siempre pues ha estado como asociado a esa cultura antigua de chicha, de cerveza, de toda esa cuestión, pero existe una cuestión netamente deportiva, que es donde practican las ligas, los clubes afiliados al Comité Olímpico Colombiano y a su vez a la Federación Colombiana de Tejo, la cual se rige a través de un reglamento a nivel nacional. Ok, ahora yo vuelvo contigo porque quiero preguntarle a Juan José, que además es quindiano. Correcto. Un quindiano en Bogotá jugando pádel. ¿Qué es el pádel? ¿Eso cómo se come? ¿Cómo llegas a trabajar, a vivir, a disfrutar el deporte, a hacerlo tu vida en Bogotá? Bueno, muy bien. El pádel, de hecho, es un deporte que no se sabe mucho, pero fue inventado en México. En la década de los 60 había un empresario mexicano con el nombre de Enrique Corcuera, tenía una casa de campo en Acapulco y
quería hacer una cancha de tenis y las dimensiones del lote no le alcanzaban. Entonces la cancha de tenis la hace contigua a la pared de la casa y ahí genera un limitante donde tiene que jugar dentro de la cancha y para generar igualdad de condiciones pone una pared del otro lado y empieza a ver que es posible dejar pasar la bola, que rebote en la pared y ponerla en juego nuevamente. Entonces así nace lo que inicialmente se llamó el pádel tenis. Fue cogiendo fama, digamos que en el círculo de personalidades que eran amigos del empresario Corcuera, hasta llegar a un noble que tenía hoteles en Marbella, en España, por el nombre de Adolfo Hohenlohe. Él pide permiso para llevarse el deporte a España y llega en la década de los 70, en el inicio de los 70, a España, donde se empieza a masificar, lo llevan a las principales ciudades y genera el primer boom en otro país. De hecho, el deporte crece por encima de cómo venía creciendo en México, primero en España y consecuentemente en Argentina, que son las principales potencias en este momento. ¿Y cómo llega a Colombia? Lo pregunto porque, digamos, los orígenes tan diferentes de ambos deportes y luego llegan a Bogotá y concentran a tantas personas que ahora se identifican y que practican ambos deportes. ¿Cómo llega el pádel a Bogotá, por ejemplo? A Bogotá sabemos que la primera pista fue construida en el centro de compensar de la carrera 68 en el 2015. Y sin embargo, antes de eso ya existía, que se supiera, una pista en un municipio que se llama La Estrella, cerca de Medellín, en una finca donde se alquilaban las canchas de tenis y apareció una pista de pádel de las antiguas, que con piso de concreto, paredes de concreto, reja de parque, y que de hecho cuando yo la conocí cerca del 2013-2014, ya tenía el piso fisurado, entonces probablemente llevaba varios años. Un buen tiempo. Exactamente, ahí construida. Yo quisiera preguntarles, esta pregunta sí va para los dos, y es que lo que me dan a entender con lo que me están contando es que a pesar de que ambos deportes, por supuesto, tienen una normativa, ¿no? Una normativa que los hace ya deportes de práctica oficial, pues en realidad son deportes a los que no es tan difícil acercarse. Es decir, que uno puede pensar, yo tal vez no voy a ser un jugador de fútbol o un gimnasta, no sé, a hacer gimnasia olímpica y voy a participar en algún evento de gran categoría, pero sí puedo jugar tejo y sí puedo jugar pádel. ¿Es así o esto es una historia que yo me estoy haciendo en la cabeza? 100%. De hecho, creo que el principal símil que hacemos normalmente con el pádel es el tenis, por su similitud en las reglas, por su similitud, digamos que en los golpes biomecánicamente hablando. Quien juega tenis juega pádel muy fácilmente, entonces la gente lo compara muy frecuentemente. Y lo interesante del asunto es que, a comparación del tenis, el pádel tiene un piso mínimo de habilidad necesario muy bajito para disfrutarlo. En el tenis hay personas que vienen practicando muchos meses, cerca de un año, y aún les cuesta mucho realizar el saque, que tiene una mayor complejidad biomecánica. En el pádel no tenemos un saque por arriba, tenemos saque por abajo, entonces se cambia de algunos puntos que dificultan otros deportes. Se necesita menos fuerza porque el material de la pala, que es la raqueta del pádel, no requiere tanta fuerza como son las cuerdas templadas en el tenis. Las palas de pádel. O sea, si yo quiero hacer pádel, es fácil ir, inscribirme, y aunque no tenga ningún aprendizaje previo, pues digamos, no voy a pasar 5 años tratando de hacer un buen saque. ¿No? Es un poco. Y el tejo, a nivel deportivo, yo voy a ir a hacer deporte y realmente estoy haciendo deporte, porque justamente por esa relación la gente piensa que es que uno no está haciendo deporte. Sí, claro que sí. El tejo lo vemos como en la parte de la cultura, como si no se hiciera, como, mejor dicho, si no se tratara de un deporte. El tejo es un deporte también. Cuando hacemos la actividad de tejo, entonces convocamos niños o niñas que estén a disposición y que quieran ir a entrenar, que tengan la disposición completa. Eso es lo que principalmente queremos, que vayan los niños a hacer los entrenamientos. Una vez ellos asistan al coliseo, tenemos entrenamientos martes, miércoles, sábados y competiciones fuera de eso los días domingos. Entonces estamos vinculando a todos estos niños que quieran ir de colegios distritales, escuelas deportivas, del IRD, que quieran ir y se vinculen
y hagan parte de la Liga de Tejo Bogotá. Pero ¿cómo entrena uno para el tejo? Bueno, tenemos un coliseo con todas las condiciones. Tenemos otra cancha en el Parque Nuevo Musú, entonces allá llevamos los niños, le hacemos la instrucción. ¿Y qué ejercicio hace uno? Bueno, inicialmente los péndulos, cómo se hace la pendulación, cómo Para se poder agarra lanzar, el tejo. ajá. ¿Qué tejo le debemos dar a un niño? No le debemos dar un tejo ni muy grande ni muy pequeño. Entonces, todo esto va asociado también a la biomecánica, al lanzamiento. Entonces, vamos mirando y observando el niño cómo va haciendo el gesto técnico. Entonces, pero uno tiene que tener una condición física especial. También o se sea, debe manejar un cardio, ¿no? Exactamente, sí, porque las competiciones duran hasta a veces 2 o 3 días, de 7 de la mañana a 9 de la noche. 2 o 3 días. Ah, caramba, Un es que uno no sabe. campeonato Claro, nacional. es que hay una percepción, y esta es mi siguiente pregunta, hay una percepción de que, por ejemplo, el tejo, a pesar de que uno sepa ahora, ¿no? Que hay campeonatos y que de alguna manera el tejo se ha exportado a otras regiones del país y todo esto, pues uno siempre lo asocia justamente con esta narrativa sociocultural. Entonces es una construcción que hay en la ciudad y hay lugares específicos para ir a jugar tejo y el tejo está muy relacionado con que pasas una tarde de pola y tejo, pero es un deporte. Y eso también te ubica, digamos, dentro de unas condiciones, y lo voy a entrecomillar porque pues es la narrativa de la ciudad, pero sí unas condiciones económicas y unos gustos y unas preferencias. Y cuando Juan José habla del pádel y habla del tenis, eso también en una ciudad tan estratificada, porque hay que decirlo que no es nada grato para quienes habitamos en la ciudad, pues ubica el pádel en otro estrato o en otra, pero es un imaginario, no es real, porque ahora que hablo con ustedes lo que siento es que cualquiera realmente que tenga ganas de tener un entrenamiento físico a partir de estos condicionamientos y normativas deportivas de lo que ustedes hacen, lo puede hacer. ¿Es cierto que solamente si yo voy a jugar tejo tengo que tomar pola, o es cierto que si solamente voy a jugar pádel tengo que tener un nivel económico específico? Me cuentan. No, no lo es, no es así. Es natural que cuando llega una disciplina nueva a un lugar, sea, digamos, que una apuesta de un inversionista, y ese inversionista está buscando tener un retorno en su inversión lo más rápido posible, sabe que es el único que está ofreciendo esa experiencia y se convierte en algo un poco aspiracional. Eso es lo que pasa naturalmente, eso fue lo que pasó en el pádel en Colombia, eso fue lo que pasó en el pádel en la década de los 70 en España también. Pero a medida que va avanzando el tiempo y aparecen más clubes, aparece más oferta, aparecen muchos más jugadores, se empieza a democratizar un poco, y eso es lo que está empezando a pasar ahora en Bogotá. Ya nosotros, pues desde la primera pista, que fue en el 2015, el siguiente club se vino a crear en el 2021. Entonces pasó bastante tiempo hasta empezar a ver un crecimiento en el deporte en Bogotá. Pero ya desde el 2021 acá, hoy en día tenemos más de 100 pistas de pádel en Bogotá. El pádel no ha terminado de crecer, pero los clubes ya están empezando a entender que ya no era como antes, que ponían 2, 3 pistas de pádel, se sentaban. Esas son palabras de un amigo inversionista. Me sentaba en el sofá y veía la cuenta recibir y recibir y recibir y recibir dinero. Ya en este momento no, ya en este momento hay que salir, hay que generarle valor a las personas, hay que traerlas, hay que buscar convenios. Entonces cada vez se está buscando la forma de traer más personas al deporte porque está aumentando la oferta. Y ahora que también mencionabas el tema que el tejo está asociado con la cerveza, el pádel también está asociado con una práctica muy social. Entonces la gente se quiere tomar algo después de jugar pádel, quiere muchas veces también hacer un evento empresarial donde ponen cervezas afuera y la gente va, recibe una clase, se toma unas cervezas, hace una actividad, luego vuelve, intenta jugar. Entonces se ha empezado a compaginar mucho más como con una vida social muy activa. Ajá. En España, ya para encerrar, es muy común, por ejemplo, que se hagan torneos de fin de semana donde la gente sale del trabajo 7, 8 de la noche un viernes, se va para el club de pádel, hay DJ, hay copas, como dicen ellos, y están hasta las 3, 4 de la mañana jugando partidos, van, duermen hasta tarde y a las 2, 3 de la tarde vuelven a iniciar el día siguiente. Así es. Ever, decía Juan José que ya el pádel está saliendo del norte de la ciudad, pero
es cierto que el tejo también ya salió del sur de la ciudad. Entonces, ¿cómo entendemos esto de los nichos que no son nichos en realidad y que esa diversificación de la ciudad, esa manera de contarnos a través del deporte nos une y nos permite encontrar, por ejemplo, en esa ancestralidad y en esto que es como una nueva manera de divertirnos, pero con el deporte, con los amigos, tomando algo también, sin excesos, ¿no es cierto? Hace parte de la realidad del tejo, pero no es toda esa realidad. Cuéntanos un poquito más, amplíanos la visión que hemos tenido del tejo hasta ahora. Pues de hecho siempre que hablamos del tejo vamos a decir no, qué nos vamos a tomar o qué vamos a compartir, siempre ha estado vinculado, pero eso hace una parte lucrativa, ya sería, hay unos clubes que ofrecen una comida típica, una cerveza y lo hacen como una excursión de pronto a gentes de otros países que vienen a conocer algo del tejo, pero hace parte de algo lucrativo. Conocemos hay clubes aquí en Bogotá donde vamos a hacer la parte deportiva, donde vinculamos las escuelas de formación, vamos a enseñarles a los niños la parte deportiva y pues por supuesto el tejo está en los Juegos Deportivos Nacionales, en los Juegos Supérate, que la semana pasada estuvimos en Manizales, Juegos Supérate, donde tuvimos un resultado, una medalla de plata y una de bronce con niños estudiantes de hace 6 meses. Entonces fue un gran logro y tenemos deportistas apoyados. Ebert, y ahora mencionaste, claro, que es como que llegan los extranjeros de pronto a Bogotá y uno tiene una visita, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿qué le muestro de Bogotá? Pues vamos a Monserrate, vamos a Talpa y vamos a jugar tejo. ¿Se ha podido exportar un poco la cultura del tejo, ya no a otros departamentos, sino que esos mismos extranjeros digan, oiga, esto puede ser una práctica que se lleve más allá, así como el pádel salió de México, llegó a España, llegó a Argentina, luego a Colombia? ¿Ha pasado algo así con el tejo? Sí, tenemos colombianos que se han ido a España, trabajan en España y ellos han creado clubes allá y de hecho creo que hay como unos 5 o 6 clubes y hacen ese intercambio con toda la cultura, todo lo que son España, Ecuador, venezolanos, toda esa colonia. Entonces ellos han hecho torneos y eventos allá y se ha masificado un poco en esa parte de España. Ustedes que son jugadores y que son deportistas y que están en ligas y que hacen esto de manera profesional, ¿tienen números o estadísticas? ¿Cuántas personas en Bogotá, por ejemplo, están practicando pádel o están practicando tejo de manera formal, ¿no? Sí, de acuerdo. En cuanto a Bogotá no tengo el dato exacto, pero en Colombia ya se estima que hay más de 30.000 personas practicando el pádel. ¿30.000? Así es. Okay. Y bueno, y Bogotá tiene que encabezar la lista junto con Medellín, que fue la primera ciudad que invirtió, correcto. ¿Y el tejo? Pues alrededor de unas 10.000 personas practican tejo entre recreativo y deportivo, porque pues aquí ¿Solo en Bogotá? Solo en Bogotá, sí. Hay muchas, en cada barrio hay una cancha de tejo, sí. Claro. Pero con las dimensiones y con las reglas específicas nos quedan muy pocas. Entonces estamos en el trabajo de empezar a crear coliseos para la práctica deportiva. Claro, claro, porque ahí sí se puede entonces hacer la diferenciación entre lo recreativo y lo deportivo y dejar un poco que cada quien escoja en qué momento de la vida va para un lado u otro del tejo, ¿no? Sí, terminar el estigma que tiene el tejo de que es solo cerveza. No, pero a mí me parece, por ejemplo, que las nuevas generaciones, y eso me parece bellísimo, están adoptando el tejo. Sí, de manera recreativa, pero digamos que es una puerta que se volvió a abrir, ¿no? Como que hubo un momento en la cultura en la que el estigma, ¿no? Y la ubicación, tal vez geográfica, de la misma ciudad y esa estratificación de la que les hablaba ahora, que es tan molesta en Bogotá, pues como colocó al tejo allá, un poco Frenó el crecimiento. Sí, pero ahora los jóvenes, esta nueva generación, quieren ir a jugar tejo y hay nuevos espacios para el tejo, ¿no? Y ahora yo no sabía que hay niños que se están formando para ser profesionales en el tejo. ¿Cómo es esto? De hecho, pues yo trabajo en escuelas deportivas de 0 a 100. Esto es un programa de un programa del IRD. Entonces soy el instructor de ese programa. Visito varios colegios, entre ellos La Concepción de Bosa. Estoy en el Nuevo Musú.
estoy en el Parque Ejidos, zona industrial, y además estoy en una parte rural, el destino de Usme. Entonces, en todos estos sitios tenemos una cancha de tejo, y en la hora de educación física vamos y hacemos la práctica deportiva, y yo les he enseñado todo acerca del tejo. ¿Y qué les gusta a los niños del tejo? La explosión de la mecha es lo que más a todos los es lo que emociona. más La nos gusta, explosión de ¿no? la mecha es lo Cuando que más uno lo oye que explote es los como... emociona, sí. Sí, claro el sonido que sí. y el estruendo, eso es lo que más los apasiona. Y ustedes, bueno, tú eres quindiano, pero vives en Bogotá, Correcto, ¿verdad? Y así aquí es. haces tu práctica deportiva y Ever, por supuesto, habita Bogotá desde esa perspectiva tan bella del deporte y la cultura que es el tejo. Pero ustedes, ¿qué otros deportes practican o viven en la ciudad? Porque es que decíamos al comienzo de este capítulo, Bogotá es una ciudad muy deportiva, es decir, aquí el senderismo es una práctica real. La gente, nosotros queremos a nuestros cerros y las caminatas en los cerros, hay empresas que ofrecen eso como un viaje de día turístico que existe, o sea, es parte de la economía de la ciudad, así como la ciclovía, que es un espacio que ya no solamente está en los fines de semana y los días de fiesta, sino las noches de ciclovía son tremendamente concurridas en épocas como la Navidad, por ejemplo. ¿Qué otras cosas hacen ustedes como deportistas habitando la ciudad y qué perspectiva les da ese pulso, ese latido de la ciudad a través del deporte? Bueno, por mi parte, creo que tú lo dijiste, la ciclovía para mí es, además de, o sea, cumple varias funciones. Entonces, pues me ayuda a evitar mucho el tráfico de Bogotá, que ahora con las obras que tenemos, pues dificultan mucho el desplazamiento. Me sigue ayudando también a aumentar la capacidad aeróbica, que la necesito tanto en mi competición del día a día en el pádel. Y además de eso, pues también de cierta forma pues, genera la producción de químicos en el organismo, donde el solo hecho de andar por un carril específico solo para bicicletas, en un día bonito, le ayuda a uno también a producir endorfina, serotonina, hormonas. O sea, la salud mental de la ciudad está ahí en el deporte. Y además mencionaste el ciclismo, que uno ve a la gente yendo a patios muy temprano, dándole a la bicicleta. Tenemos un amor muy, muy particular por la bicicleta, que no es solamente, digamos, como un medio de transporte que sucede en muchas ciudades, sino que aquí hay un amor por ser escarabajos y por sudar esa camiseta, ¿no? Ahí entonces hay una historia de esta Bogotá en construcción a través del deporte. Ustedes, ¿cómo pueden contar esa historia de sus experiencias? Evert. Pues también me hago mis desplazamientos, los hago en bicicleta y no, pues muy contento porque la ciudad tiene mucha ciclovía y esos espacios son aprovechables. Invitar a todos para que aprovechemos esos espacios que son tan espectaculares que tiene por parte del IDRE, todos esos parques metropolitanos. Invitar a todos a la actividad deportiva que la ciudad tiene muchos espacios y el IDRE promueve todos esos espacios y nos arregla y nos adecúa además todos esos espacios. Háblanos un poco de los deportes que se practican en esos espacios del IDRD. Bueno, pues en los parques donde voy hay fútbol para ciegos, hay una parte donde vamos y vemos la cancha de los cieguitos y pues digno de admirar porque ellos practican ese deporte ahí, cómo juegan, cómo entender cómo hacen todo el juego. Entonces, digno de admirar. Voy también a un parque donde hay ciclismo de ruta, patinaje, bueno, muchos deportes que nos ofrece el IRD. Gracias, Ever. Y Juan José, una pregunta antes de que nos despidamos, porque el día en el que estamos grabando este capítulo, hoy, cual sea el día en el que ustedes lo oigan o lo vean, nuestros escuchas o televidentes, estás de viaje. ¿Para dónde vas? Así es. Estoy yendo, de hecho, a jugar el último torneo del año del 2024. Voy para Cúcuta a un torneo inaugural de un club que están abriendo con una muy buena bolsa de premios. Entonces, de hecho, van a haber competidores argentinos que están viniendo de afuera, que no viven en Colombia. Un torneo que va a ser bastante interesante, de muy buen nivel. Y bueno, ya digamos que a exprimirle lo último que le queda al cuerpo para entrar en descanso y pretemporada.
Pretemporada, bueno, muchísimas gracias. Son ustedes de verdad muy amables. Qué delicia poder encontrar que la ciudad se cuenta a partir de la cultura deportiva, que es, digamos, otro escalón que se suma al pulso y al latido de la ciudad. Gracias por haber estado con nosotros y, como siempre, gracias a ustedes por estar en este palpitar, en este latido precioso de nuestra ciudad, de nuestra casa, que hoy estuvo, como les decía al comienzo del capítulo, a 100 latidos por minuto. Hoy hicimos cardio, porque en Bogotá amamos el deporte. Bogotá es un laboratorio donde se experimenta con nuevas formas de movernos, de sentirnos, de vivir. En esta ciudad, el deporte es más que un pasatiempo. Es un estilo de vida, una forma de expresión, una herramienta para construir puentes y derribar muros. Y es que en el fondo, todos buscamos lo mismo, un sentido de pertenencia, un espacio donde ser nosotros mismos. En El Latido, celebramos esta diversidad deportiva porque creemos que es en la unión de estas disciplinas donde reside la verdadera esencia de Bogotá, una ciudad que late al ritmo de un corazón multicultural y en constante transformación. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.